Hoy vamos a hablar de algo muy interesante, que es la liberación. Y voy a empezar con una frase que nos dice mucho, prácticamente nos dice todo acerca de lo que vamos a hablar y de tal vez un concepto errado de lo que nosotros creemos es la liberación. Dice, es por Ratnesh. Dice, la verdadera libertad siempre es espiritual. Tiene que ver con tu estado más profundo interno, lo cual no puede ser apresado o puesto en una cárcel. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces, bueno, no muchas veces, prácticamente siempre creemos que somos libres porque podemos escoger cosas que nuestros sentidos nos dicen o que nuestros sentidos dirigen y deciden qué es lo mejor para nosotros o qué es lo que mayor placer nos da o qué es lo que más nos gusta. Sin embargo, todas las cosas que nosotros escogemos o todas las cosas que nosotros decidimos hacer, que vienen desde la mente, forman parte de lo que es nuestra propia cárcel. Eso no quiere decir que tomar decisiones nos hace presos, pero la mayoría de las cosas que hacemos las hacemos por nuestros propios gustos, por nuestros propios deseos. De la verdadera liberación de la que estamos hablando allí es aquella libertad que va más allá de los sentidos y de la dominación de la mente. Cuando nosotros no somos dominados por nuestros propios pensamientos, por nuestra propia sombra, por nuestros propios sentidos, allí es cuando nosotros podemos decir verdaderamente que somos libres, libres de poder nosotros discernir qué es la verdadera realidad de las cosas, cuando vamos más allá de los gustos, cuando hacemos algo que no es solamente porque me traiga una satisfacción personal o una satisfacción sensorial. Cuando nosotros somos capaces de poder romper con todas esas barreras, es cuando nosotros podemos decir plenamente, nosotros somos libres. Entonces diríamos, bueno, pero entonces todo el mundo está preso. Bueno, prácticamente sí. Hay ciertas personas que hacen trabajos profundos por dentro de introspección y que se dan cuenta de su propia naturaleza, de su verdadera naturaleza, de lo que verdaderamente son, de lo que verdaderamente vinieron a hacer en este mundo. Cuando ya entramos a ese ciclo, cuando ya somos capaces de reconocer nuestra verdadera esencia, allí es cuando somos verdaderamente libres. Obviamente estos no son trabajos fáciles, esto no es un trabajo que a veces te puede tomar toda una vida y aún así no consigues liberarte, pero ese es el trabajo espiritual. El trabajo que nos deja la práctica de todos los días. Una práctica espiritual no solamente es levantarnos, hacer un poco de yoga y meditar. Nosotros podemos llevar la vida entera, todo lo que hacemos a que sea parte de una práctica espiritual, a estar conscientes de cada movimiento, de qué dirige cada uno de mis pensamientos. Cuando yo soy capaz de ver más allá de los ojos, es decir, de observar internamente cada movimiento que hago, por qué lo hago, qué me incita a hacerlo, cuál es el motivo fundamental, por qué, de dónde viene, me está dictando el ego, me está dictando la intuición. Ese es el trabajo profundo de introspección que nos puede llegar a liberarnos, que nos puede llevar a poder decidir desde el discernimiento qué es lo que verdaderamente necesitamos. Entonces cada día cuando tenemos una práctica espiritual profunda, nos vamos dando cuenta de que nos vamos alejando sobre todo de los gustos. Somos muy amigos de nuestros propios gustos. No me gusta esto, yo prefiero esto, esto me conviene más. Cuando no logramos entender que la vida es un total engranaje y que absolutamente todo lo que suceda, hasta aquello que nosotros creemos que no nos conviene en ese momento, forma parte de una inteligencia más profunda que nosotros tal vez no podemos entender. Hay un libro muy bueno de Michael Singer. Luego los interesados que quieran me pueden preguntar. No recuerdo su nombre, lo tengo, pero no lo tengo a mano. Y Michael Singer, busquen los libros de él. Está en inglés y creo que también está en español. Pero básicamente él tiene una historia fascinante porque él empezó a meditar y hacer un trabajo interno muy profundo hace muchos años, cuando él era joven, ya es una persona mayor. Y una de las cosas en las que él más hace hincapié es en ir más allá de nuestros gustos.
Porque cuando nosotros somos necios y simplemente vamos detrás de qué es lo que sensorialmente me produce más placer, ahí es donde estamos presos. Ahí es donde no somos libres. O sea, podemos ser libres de decidir a qué playa queremos ir a bañarnos, pero eso es parte de lo que sensorialmente el cuerpo y la mente te está pidiendo satisfacer. La verdadera liberación es suprimir todo lo que es sensorial en el sentido, obviamente no es que vamos a dejar de ver o escuchar, no, pero todo lo que venga de esos gustos necios que dirigen nuestras vidas, que simplemente me produzcan placer. Cuando eso surge, surge el estado de la ecuanimidad, que es algo muy importante en nuestra práctica espiritual. Cuando yo soy ecuánime, yo veo desde arriba como un águila. ¿Y qué quiere decir eso? Puedo ver todo, lo bueno y lo malo, y nada me perturba. Cuando yo llego a ese punto en el que yo puedo comprender la verdadera naturaleza de la realidad como un engranaje, como que todas las cosas que suceden tienen un porqué y un para qué, aun cuando no me gusten, aun cuando no sean de mi satisfacción personal, allí es cuando yo soy ecuánime. Y la ecuanimidad es una de las características más importantes del trabajo interno, de la liberación, de lo que queremos lograr. A lo mejor ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo logro esto? ¿Por dónde empiezo? El paso más pequeño por el que podemos nosotros comenzar este trabajo, que es profundo y que requiere de mucha disciplina, es una práctica espiritual que nosotros nos mantengamos en alerta total. Obviamente, por ejemplo, los ejercicios de respiración de yoga, ¿qué sucede? Eso calma nuestra revolución mental. Eso hace que nuestra mente se encuentre un poco menos aturdida, menos exaltada y que nosotros podamos ver con mayor claridad. Por eso es que todas estas prácticas ayudan de alguna u otra manera a calmar nuestra mente. Pero digamos que estamos durante el día haciendo cosas mundanas, yendo al trabajo, lo que sea que tengamos que hacer. Todas esas cosas, todas y cada una de esas cosas, lo que nos está produciendo es una oportunidad para nosotros podernos enfocar cómo nosotros estamos reaccionando a todas y cada una de esas cosas que se nos presentan en el día. Y allí podemos llevar nuestra práctica al día a día. Allí nosotros podemos decir, ok, tomé la decisión de ir a este lugar que tal vez no me convenía ir, pero lo tomé porque hay una intuición en mí, hay algo que me dice que yo debo ir y luego voy a comprender el porqué. Entonces, esa escucha diaria que nosotros podemos mantener de nuestros propios pensamientos es cuando nosotros llevamos la práctica espiritual al día a día, no solamente a unas pocas horas en el día cuando estamos tal vez meditando. Y eso es una meditación en acción. La meditación en acción que va más allá de la técnica, porque estás en constante observación plena de tus pensamientos, de todo lo que ocurre dentro de ti. Estar en un estado de alerta profundo, de observación, es lo que conlleva una verdadera práctica espiritual. Y esa es la única manera que nosotros podemos empezar un proceso de liberación, porque vamos a ser capaces de dominar lo que son nuestros pensamientos, o no dominarlos, porque en realidad los observamos sin juicio, pero podemos escoger qué tipos de pensamiento vienen a nosotros. Podemos descifrar cuál es su verdadero significado, qué hay detrás de cada una de esas cosas que mi mente me está diciendo. Y eso solamente se logra en la observación plena. No podemos ser libres cuando tenemos una mente totalmente dispersa, totalmente atada a lo que los sentidos quieren, a lo que los sentidos necesitan creer o necesitan satisfacer. Cada vez que tenemos una sensación de que necesitamos comernos algo, una sensación, un gusto, por ejemplo, mi gurú decía, si tienes ganas de tomarte un té, o sea, como que a veces a uno le dan ganas profundas. Y esa es una de las cosas que más me cuesta a mí, las cuestiones sensoriales de la comida. Él decía, olvídate un rato, no pienses en eso y tú vas a ver qué va a pasar solo. Y es verdad, pero tendemos a ser esclavos de nuestra propia mente y ir por esa taza de té al costo de lo que sea. Y no podemos entender el por qué viene ese gusto desenfrenado por esa taza de té o por el dulce o por lo que queramos encontrar. Todas esas cosas son señales de lo presos que estamos en nuestra propia mente.
Liberarnos no es físico, liberarnos es mental. Y aquí voy a otro punto dentro del video. Yo desde hace muchos años sigo una organización que se encarga de ayudar a personas que están en prisión. Y esas personas en prisión se les lleva libros de espiritualidad, se les enseña a meditar y entre otras cosas. A mí me llegan siempre como ciertos como panfletos o revistas de ellos y ellos cuentan sus propias historias. Muchos de ellos han podido ser capaces de tal vez, no sé, no conseguir esa liberación de la que estamos hablando totalmente, pero sí describen una cierta libertad, una cierta sensación de libertad. Y esa sensación de libertad, ustedes dirían, ¿cómo? Están presos, están en una cárcel, no pueden salir. Muchos están condenados de por vida a estar allí. Pero ellos lograron algo que tal vez nosotros que estamos libres, que podemos salir y hacer lo que queramos, tal vez no vamos a poder llegar. Ellos no tienen distracciones. ¿Y qué quiere decir esto? Hay muchas, por ejemplo, ¿cuántas personas a veces no vemos que creemos que tienen todo materialmente y son presas de esos propios gustos y de esos propios impulsos de obtener más? Estas personas en la cárcel, y por eso es que vemos a los monjes, a las monjas o a las personas que se retiran a vivir en el silencio, se hace con la finalidad de ir liberándonos de los sentidos y del mundo. Eso no quiere decir, por supuesto, siempre tenemos familia y tenemos compromisos y cosas, y eso no es posible para todo el mundo. Pero lo que sí es necesario, lo que sí es parte, o sea, es un requisito fundamental para este proceso de liberación, es el silencio. Y eso sí es obligatorio. Nosotros podemos cultivar momentos de silencio en el día a día que nos ayuden a poder ir liberándonos de la mente y de absolutamente todas esas cosas que nos provocan ese encierro mental que podemos tener. Pero número uno, tenemos que empezar con nuestros gustos. Empecemos a hacer cosas que no nos gustan. Y esa es una de las cosas más difíciles. Obviamente tampoco quiere decir que nos vamos a amargar la existencia o que si hay algo que nos hace daño, vamos a seguir. O sea, hay cosas en donde nosotros debemos poner límites, obviamente. Pero podemos empezar con trascender esos impulsos de nuestros sentidos. Acuérdense que la liberación es sensorial y eso nos lo dicen todas las escuelas de espiritualidad. Cuando nosotros vamos más allá de nuestros sentidos y cuando nosotros no somos presos de ellos es cuando encontramos la verdadera libertad. Entonces podemos empezar con ir practicando eso que va más allá de nuestros gustos. ¿Qué es lo que más me gusta? Ahorita, en este momento, en este instante, ¿qué puedo decir? Quiero ir a comer un helado de, no sé, de algo. Tal vez me lo compro de otro sabor y experimento que tiene ese sabor. Eso no necesariamente quiere decir que nos vamos a comer algo que no nos guste. Pero a veces la vida nos coloca en lugares que no queremos estar o en situaciones en las que no queremos estar. Eso es una oportunidad inmensa. Eso es una oportunidad de oro para comenzar un trabajo de liberación. Todas las situaciones desagradables que se nos colocan en la vida son oportunidades de oro para nuestra liberación, porque allí vamos a poder trabajar, ir más allá de los gustos, ir más allá de las sensaciones que el cuerpo nos pide. Acuérdense que el trabajo espiritual va en mantener el cuerpo y la mente bajo control y simplemente dejar que nuestra esencia sea la que domine el juego, no al revés. La esencia nuestra siempre está allí. Ella está latente, ella está silenciosa, ella no nos molesta, ella no nos dice libérate y escúchame a mí. Ella está allí. Y a veces en la vida, a través de momentos de meditación profunda o ciertos tipos de actividades que hacemos, podemos tener como pequeños destellos de esa verdadera esencia. Y es cuando nos quedamos anclados y decimos quiero volver a ir a ver ese atardecer o quiero volver a ir a hacer eso que estaba haciendo y no entiendo por qué me gusta. A veces cuando no estamos impulsados por nuestros sentidos y queremos ir a hacer algo o algo nos llama la atención de alguna manera, esos son destellos de nuestro propio ser innato, de nuestra propia divinidad que nos está diciendo por allí hay un camino para trabajar y tenemos que prestar atención a eso. Y muchas veces cuando hacemos actividades o cosas que no nos gustan
y nos involucramos con todo nuestro ser en ella, podemos ver el verdadero regalo que hay allí. Nos podemos dar cuenta, por ejemplo, que nos ayuda a trabajar la humildad, la ecuanimidad, el discernimiento. Todas esas son características de un verdadero trabajo espiritual. Lo dije ahorita y lo vuelvo a repetir. Un trabajo espiritual es un trabajo interno, de liberación total y profunda de todas aquellas cosas que nos mantienen presos. Pero vivimos en una sociedad tan capitalista, tan consumista, que es muy difícil poder discernir cuando estamos tomando una decisión, por qué lo estamos haciendo. Entonces esa es la invitación. Yo lo he hecho. Yo he hecho y yo puedo decir, tengo propiedad de decirlo, no que estoy liberada, no, eso no. Pero sí puedo decir que yo puedo ver que he empezado a hacer cosas que no necesariamente me gustan o sean las más atractivas, o sean las que la sociedad nos dice que debemos hacer, o son las que nos convienen más. Por ejemplo, un trabajo que tal vez, no sé, te deje menos dinero, pero que te llene más el alma. Al principio al ego no le va a gustar eso. Al ego le va a gustar de dónde está ese dinero, dónde está eso que te hace falta. O ir a trabajar en un lugar que tal vez no te gusta mucho. No estoy hablando de maltratos y cosas o ir a situaciones extremas. No, hay cosas que nosotros podemos sobrellevar y que podemos ir. Y aún cuando estamos en situaciones fuertes, hay personas que pueden trabajar con el sufrimiento de una relación extremadamente mala y que a veces no pueden salir de allí por cualquier razón. Hay que hacer un trabajo en esa situación. ¿Por qué no puedo salir de aquí? ¿Qué me está presentando esta situación? ¿Qué puedo ir más allá de los sentidos? Esta situación me está trayendo a ser compasivo conmigo y con mi agresor y tal vez no lo estaba haciendo. A lo mejor soy muy egoísta. A lo mejor todo lo que busco es para satisfacerme personalmente. Y hay algo que se nos olvida. Y es también parte de nuestra práctica espiritual. Hay dos cosas fundamentales del trabajo espiritual, o de la práctica espiritual, o del propósito de la vida, como lo queramos llamar. Y son dos. Número uno, venimos a o lo podemos llamar liberación, que cuando sucede la liberación podemos reconocer nuestra esencia divina. A eso vinimos. La gente dice, ¿cuál es mi propósito? Bueno, podemos hacer trabajos de lo que sea y esos trabajos a lo mejor nos ayudan en nuestra práctica espiritual, pero la esencia de la vida a lo que vinimos es a darnos cuenta de lo que verdaderamente somos, a descubrir nuestra verdadera naturaleza. Esa es número uno. Y la segunda es a servir. Cuando nosotros servimos, cuando nosotros damos, cuando nosotros nos desprendemos absolutamente de nuestros gustos y de nuestras satisfacciones personales y simplemente servimos, allí es donde hay un trabajo espiritual profundo. Y eso no es ir a dar limosna de vez en cuando a alguien que esté necesitado, no. Eso quiere decir poner aparte tus gustos, sacrificar. A la gente no le gusta sacrificarse, nos cuesta sacrificarnos por otro. Si no hay en esa situación algo que a mí me haga sentir bien, no la hago. Y ahí no hay trabajo espiritual. Nos creemos muy espirituales porque espiritualidad no tiene nada que ver con rituales, con dioses, con gurú. La espiritualidad significa verme reflejado en el otro a través de la compasión y el amor incondicional y descubrir que dentro de mí hay una llama divina que es idéntica en el otro. Cuando yo hago esa identificación y me doy cuenta de eso, allí resolví el rompecabezas, allí se resolvió todo. Entonces, la invitación para esa liberación de la que estamos hablando hoy es trabajar desinteresadamente por el otro. Ir y buscar al otro y ver cómo puedo yo ayudar desinteresadamente a esa persona que al mismo tiempo me va a ayudar a mí en mi propia liberación, porque estoy poniendo mis gustos o todo lo que yo quiero hacer para mi propio beneficio o sea, no los estoy poniendo por encima, los estoy poniendo a un lado y me estoy dando la oportunidad de reconocer la divinidad de esa otra persona que también está en mí a través de ese sacrificio. De eso es la vida, esas son las dos cosas las que venimos a hacer y se nos olvida. Y eso nadie tiene que saber qué estamos haciendo por el otro, pero nosotros todos los días debemos hacerlo. Por ejemplo, cuando somos padres,
Eso es un ejemplo de sacrificio profundo. A lo mejor no nos cuesta tanto hacerlos porque amamos incondicionalmente a nuestros hijos, pero hagamos la prueba y hagámoslo con alguien que no nos cae bien, o hagámoslo con alguien que ni siquiera conocemos, o hagámoslo con alguien que no nos va a traer ningún beneficio y que nosotros lo sabemos y aún así escogemos servir. El servicio es una de las cosas más importantes dentro de la práctica espiritual, que si no existe, pues olvídate, no tienes práctica, no hay espiritualidad, no hay un compromiso de liberación, de profundidad, de nada, no hay un compromiso de nada. Entonces, esa es la invitación de hoy. Yo les invito a que, bueno, si no se pueden retirar, no todos nos podemos retirar a ser monjes o monjas o a una montaña. Nosotros aquí en este caos, a veces tenemos más créditos y podemos ir encontrando esa liberación en este caos en el que vivimos. Porque si nosotros somos capaces de conseguir el silencio que nos trae la libertad en medio del caos, eso es mucho más, como quien dice, virtuoso. Es más fácil conseguirnos a nosotros mismos en el silencio, pero a veces no podemos. Entonces poder ser capaces de trabajar con lo que tenemos en este instante es algo maravilloso, es algo que vamos a poder nosotros reconocer, que nos da la oportunidad de conocernos verdaderamente. Entonces, por eso hoy quería hablar de eso, quería hablar de esta situación porque es muy importante entender que para poder tener un camino espiritual genuino tenemos que tener siempre en mente que la liberación es más allá de lo físico, la liberación va de adentro hacia afuera y que la liberación y que el trabajo que hacemos en el desprendimiento de todo lo sensorial, de todas esas cosas que nos dicen que tenemos que hacer para lograr el éxito, eso nos encarcela. Si el éxito viene a ti, bienvenido. Y le damos gracias a Dios, al universo, a lo que sea que nos los trajo, por supuesto. Pero no lo estamos persiguiendo. El perseguir todas esas metas mundanas son parte, son más cadenas que nos ponemos encima para ser menos libres. Nosotros no necesitamos buscar nada. Todo viene por añadidura. Ayer alguien me preguntaba, estaba en un chat, que me preguntaban qué hacía y yo les explicaba, bueno, hago retiros, talleres, y me preguntaba, y yo decía nada New Age, porque el New Age es esa nueva tendencia de una espiritualidad totalmente transgiversada, y no me interesa quien se pueda enojar por esto, en donde perseguimos todo tipo de manifestación material y todo tipo de satisfacción. ¿A qué playa me voy a ir a meditar? ¿Dónde voy a ir al próximo retiro con todos los lujos alrededor? Eso no es un trabajo espiritual. Eso es un viaje de placer. Y no solo eso, muchas otras cosas. Todo aquello en donde nosotros estemos buscando de alguna u otra manera enganchar a nuestros sentidos, darle más gasolina y sentirnos en que estamos felices en ese instante solo porque una situación específica nos da esa sensación, perdón, ahí estamos dejando de ser libres. Todo aquello que nos indica necesito algo para sentirme feliz en ese momento, allí estamos nosotros encadenándonos aún más. Aquello que nos hace pleno, que es distinta a la felicidad, no necesita de ningún estímulo. Y es allí cuando somos totalmente libres. Cuando yo puedo estar aquí en este cuarto, hablando con ustedes, o rezando, meditando, o pintando, o lo que sea que esté haciendo, y yo soy totalmente ecuánime, es decir, plena. No hay nada que me haga ni feliz ni infeliz. Puede haber una tormenta alrededor de mí y yo simplemente estoy plena, consciente de lo que está sucediendo, totalmente presente. Cuando yo logro ese estado, ahí yo estoy empezando a probar las mieles de la libertad. La verdadera libertad, la revolucionaria, la que necesitamos con el corazón.
por la que vinimos. Vinimos y nos vamos desarrollando y el ego se va desarrollando y se va colocando y va creciendo, ¿verdad? Porque nos enseñan a eso, los logros materiales, la materialidad, el alcanzar el éxito, todas esas cosas van aumentando nuestro ego, de alguna manera consciente e inconsciente. Ahora el trabajo, si queremos lograr esa liberación de la que estamos hablando aquí, de la que va más allá del cuerpo, de los gustos, es ir reduciendo todos esos propósitos personales, todos esos goals, todas esas metas, todas esas cosas que nos encierran y más bien nos atrapan. Ese es el verdadero trabajo que debemos hacer. Y como les mencionaba al principio, haz algo que no te guste, sírvele a otro desinteresadamente, así esa persona no te caiga bien. Y busca dentro de ti internamente trabajo de introspección profundo, que no cese, de observación profunda. Y ahí te vas a dar cuenta la cantidad de gusto y de cosas que dejaste de hacer o que hacías y que simplemente te tenían preso, que simplemente te tenían absolutamente encarcelado. Cultivemos el silencio todos los días. No importa, así sea cuando nos estemos bañando, porque es el único momento que nos queda, porque tenemos que atender a nuestros niños en el día. Yo lo hago. Y, por ejemplo, las últimas horas de la noche antes de dormir para mí son sagradas, porque yo las utilizo para el silencio, para leer. No medito porque me quedo dormida, pero no importa, hago un trabajo de introspección, leo o veo un contenido que a mí me lleve a sumergirme adentro y a poder ir a un trabajo de introspección profunda. Si nosotros practicamos esto, poco a poco nos vamos liberando, poco a poco nos vamos dando cuenta de qué tan presos éramos. Y les digo algo, y esto yo lo he experimentado, no porque yo soy libre, advertencia, no es eso, estamos trabajando en eso. Pero uno se hace pleno. Uno se da cuenta de qué tonto era uno antes, de qué tan miserable se hacía uno la vida, porque uno se libera de demasiadas cosas, se libera de pensamientos que no te traen nada, te liberas de cosas que crees que te hacían feliz y la verdad que no. O sea, es tu maleta de cosas, de deseos, de metas, vas sacando, son como piedras pesadas y las vas sacando en el camino espiritual y te vas liberando de ellas y quedas tan liviana, quedas con una sensación de libertad, de que te importan menos las cosas externas, te importan menos las cosas que los demás puedan querer influenciar en ti. Y poco a poco tú vas viendo esa liberación y puedes vivir literalmente debajo de un puente, que te caiga la lluvia y eres plena. ¿Por qué creen ustedes que, por ejemplo, se usa mucho en las religiones o en las filosofías orientales? Están los que le llaman alms. Los alms son los botecitos esos de barro que ellos usan para pedir el bocado de comida que se van a comer ese día. Porque ellos totalmente no tienen nada, absolutamente nada. Su único trabajo es el de la liberación espiritual, el de trabajar en ellos mismos para poder llegar a esa liberación. Entonces, cuando hacemos eso, no tenemos que llegar a hacer eso, porque es otra cosa. Pudiéramos ser como Buda. Buda era un príncipe con todos los lujos, pero él decidió dejar todo eso y liberarse y buscar su propia liberación. Bueno, a lo mejor no tenemos que dejar todo lo que tenemos, si tenemos una casa, un carro, lo necesitamos, hay necesidades, pero si yo no estoy apegado a esas cosas, si yo estoy bien sabiendo que ese carro se puede destruir, que ese carro lo puedo perder, que esa casa la puedo perder y que no sufro por esa pérdida, ahí soy libre y puedo ser la persona con todas las cosas materiales del mundo. Pero si esas cosas materiales no me tienen amarradas, o esa situación o esa persona o esa actividad no me tiene amarrada, es decir, que yo sé que si la pierdo porque no es permanente y no me hace sentir mal perderla, ahí soy libre. O sea, tampoco quiere decir que necesariamente tenemos que dejar todo, sino que lo que poseemos no nos posee. Es decir, lo tenemos, pero no nos importa perderlos. Allí está la verdadera liberación. Y eso no solamente va con cosas materiales, eso también va con nuestras relaciones.
que esa es la parte, para mí es la parte más difícil, porque las cosas materiales, bueno, se compra otra o no se compra y está bien, se te olvida. Pero los lazos, saber que nuestros hijos se van, que tal vez la pareja que tenemos no va a estar siempre con nosotros y que en realidad estamos solos. El camino espiritual es solitario, por eso es tan fuerte. Ser libres no es fácil, ser libres no es para todo el mundo. Y muchas personas van a poder estar, no sé, a lo mejor escuchan este video y dicen, "Oh, no entiendo ni me interesa entender porque no necesito llegar ahí, no puedo llegar ahí. Y no hay una comprensión profunda de esta realidad. Pero está bien, tal vez en otra vida, tal vez en otra situación, eso va a poder llegar a ser. Pero vinimos aquí a liberarnos de la mente y llegar a nuestro espíritu. Ese es el verdadero trabajo espiritual. Bueno, creo que algunas personas se conectaron. De todas maneras, este video queda en diferido. Es mi mayor deseo que poco a poco vayan consiguiendo su propia libertad, la liberación verdadera. Es mi mayor deseo que su práctica espiritual cada día sea más genuina y con mayor, con toda la introspección que se necesite. Y es mi mayor deseo que poco a poco se entró una llamada. Y que vayan poco a poco sintiendo las mieles de la liberación, que sí se van sintiendo. No sabemos si vamos a lograrlo en esta vida, no importa. Tampoco nos apresemos con ese pensamiento porque también nos hace esclavos. Quiero ser libre, quiero llegar al samadhi. No hay que concentrarse en eso, hay que concentrarse en cada día ir liberándonos un poquito más. Sino también el trabajo espiritual se vuelve una celda, se vuelve una esclavitud y esa no es la idea. La idea es que en algún momento también soltamos la práctica y somos totalmente ecuánimes porque sí, acuérdense que la práctica también es un instrumento y que también en algún momento vamos a tener que soltar. Entonces, bueno, ese es mi mayor deseo y espero que todo lo que hagan lo utilicen en miras de su propia liberación.